Listo. Con el permiso de ustedes, entonces inicio la grabación de la sesión. Bienvenidos a la cuarta sesión, la antepenúltima. Esta sesión la voy a partir en dos. El resultado de aprendizaje dice contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias de formación de los conflictos. ¿Por qué digo que la voy a partir en dos? Porque quiero hacer algo más desde lo personal en cuanto a la resolución de conflictos. Hay unas entregas y hay unas evidencias que más adelantico vamos a mirar cómo la vamos a hacer para que sea más fácil para ustedes las dos entregas. Pero cuando yo estaba preparando este resultado de aprendizaje, más que pensar en la historia del conflicto armado, de pronto los que ya tuvieron la oportunidad de mirar la plataforma y bajaron la guía, se dieron cuenta que allí habla del conflicto armado en Colombia, bueno, toda una historia de violencia que hemos vivido y hace como un llamado a cuál es nuestra posición frente al conflicto y qué pasa allí. Pero desde mi posición profesional, lo voy a mirar desde la psicología, es más desde el conflicto personal. Entonces, por eso les decía que voy a partir la sesión en dos, y es que en esta primera parte voy a hacer como esa reflexión frente al tipo de conflicto que nosotros manejamos y cómo eso nos ayuda también en la vida laboral, ¿cierto? Y profesional. Y la otra parte, entonces, les muestro el videíto que tiene que ver relacionado a lo que es la evidencia y lo que es el conflicto armado en Colombia. Entonces, en esta primera parte, quiero adentrarme un poquito en el ser. Ustedes saben que el SENA forma en tres líneas, el ser, el saber y el hacer, ¿cierto? ¿Y por qué quiero esa parte del ser? Porque nosotros, más que mirar el conflicto afuera, hay que mirar el conflicto interno. Y yo lo llamo que hay dos tipos de conflictos, el interno y el externo, ¿sí? El conflicto interno es todo aquello que como personas no lo hemos podido resolver y que todos de alguna manera de nuestra infancia tenemos que resolver situaciones personales. Entonces, cuando uno piensa en ese conflicto interno, en ese yo que tengo que resolver mil cosas, en ese yo que tiene que resolver los asuntos personales, es el que me da las gafas y las miradas hacia afuera, ¿sí? Me hago entender. Cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, alrededor, todo es bien, todo es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna manera esos lentes de ver la vida distinta. Cuando nosotros tenemos ese conflicto interno que no nos deja avanzar y que todo es pesado, que es un pesimismo, que nos quejamos de todo, que qué pereza si está haciendo frío, qué pereza si está haciendo calor, que la vida es muy dura, que el país donde estamos está terrible, que la economía es fatal. Cuando tenemos esa visión, pues entonces todo lo vamos a ver de esa manera. Decir, tú ves la vida según los lentes que te pongas. Y aquí es el lente interior. Y trabajamos lo que se llama el manejo de emociones, ¿sí? Que es una de las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Que es el boom en este momento y el manejo de las emociones, ¿sí? Entonces nos hablan de paz, estamos hablando de paz todo el tiempo y yo creo que las noticias y todo y con las próximas elecciones todo es el paz y paz y paz, pero
estamos de alguna manera colocando la paz en el afuera, es decir, culpabilizando al otro, echándole la culpa al otro, ¿sí? Pero está la paz interior. ¿Y cómo estamos, esa paz interior, cómo la reconocemos o cómo la vivimos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está cada uno de ustedes hoy? No para que me respondan, sino para que se respondan a sí mismos. ¿Ustedes cómo están en sus emociones, en todo ese entorno que, que generamos? ¿Recuerdan cuando estábamos haciendo el diagrama? El yo, mi familia, pero ¿qué estoy reflejando de mí? Y lo digo es porque cuando hablamos de, me voy a meter un poquito en lo que estamos estudiando, esa publicidad, y lo hablábamos en alguna sesión, sale algo de mí, ¿cierto? Entonces, esa publicidad que yo voy a hacer siempre va a ser tocado por mi esencia. ¿Y cómo está mi esencia? O sea, ¿cómo he resuelto yo esos conflictos y cómo voy a trabajar yo con las personas que están a mi alrededor? Porque a veces nos encontramos eh, con personas, compañeros de trabajo, que siempre están criticando, que nos están haciendo eh, ciertas situaciones. En algunos videos también veía, cuando mostrábamos de esa situación, problema, situaciones de la vida real, ¿cierto? Con atención al cliente, situaciones en la vida real, con los jefes, ¿cierto? Y cuando usted tiene un buen proceso comunicativo o cuando usted tiene una capacidad de resolver conflictos y manejo de sus emociones, entonces eso se va a reflejar en su entorno y ya sabe cuándo pone el sí y cuándo pone el no, ¿sí? Muchas veces cargamos con cosas que no nos corresponden. Es decir, hay límites en nuestra vida. De pronto los que somos más adultos, de 30 para arriba, ¿cierto? Hemos aprendido a vivir la vida distinto y hemos tenido mayores experiencias, ¿sí? Y por ejemplo, los que son papás, mamás, que el hijo viene a hacer esa conciencia de uno que nos hace dar cuenta de lo que somos, de lo que tenemos y lo que tenemos que resolver. Muchas veces tenemos el malestar con los hijos o los gritamos o estamos acelerados y les respondemos de cualquier manera, ¿sí? O a la pareja o a la mamá, todo eso, mil cosas porque estamos cargando con cosas que no nos corresponden, ¿cierto? Decir, cada uno tiene en su vida que resolver situaciones personales, ¿sí? Emocionales, de pareja, ¿sí? Familiares, con los hijos. Y de esa misma manera, si yo resuelvo ese conflicto interno, pues yo voy a poder resolver otras cosas y otras relaciones en mi vida. Entonces, quería iniciar la sesión con eso, es decir, desde el ser cómo estamos resolviendo ese asunto de lo personal y del conflicto, ¿sí? Hay cosas que no nos pertenecen a nosotros y que otro tendrá que resolverlo. Y cuando uno identifica con qué carga, con qué tiene que cargar, pues le devuelve al otro lo que le corresponde al otro. En la vida laboral pasa que a veces uno dice, uno ser bueno no es tan bueno, ¿cierto? Porque todo el trabajo se lo echa uno encima. O asuntos que son netamente de la organización y que usted dice no están bien y que te estresas y te confundes por eso, ¿sí?
y hay cosas que no dependen de ti. No sé si han escuchado los cuatro acuerdos. El libro de los cuatro acuerdos, por ejemplo. Ese libro nos enseña un poquito, les, ah, ya lo voy a abrir y les voy a mostrar las frases que trae los cuatro acuerdos, y es que a veces tomamos las cosas personales, pero no todo es personal, no todo nos compete a nosotros y hay que aprender eso. Y digamos que cuando ustedes manejan personal, ustedes se encuentran con toda clase de personas, con toda clase de temperamentos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando uno trabaja con el otro, tiene que aprender a manejar el otro. Lo importante aquí es identificar primero cómo estoy yo, cómo me estoy visualizando ante los demás, porque nosotros también hacemos publicidad con nuestros gestos, con nuestras acciones. Nosotros también vendemos. ¿Qué vendemos? Nosotros todo el tiempo estamos vendiendo. ¿Qué? Nuestra forma de ser, nuestro carácter, cómo manejamos las situaciones de estrés, ¿cierto? Todos tenemos estrés, todos nos cansamos, todos nos agotamos, pero no todos lo manejamos de la misma manera. Entonces, chicos, la invitación hoy es hacer esa pregunta para yo poder tener esa paz interior. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitaría usted en este momento? Un momentico para pensar, 2 segundos. Piensen, ¿usted qué necesitaría en este momento para obtener su paz, su Como tranquilidad? 7.000 millones de pesos, profe, por ahí. ¿Seguro? Bueno, con 5.000, pues. Profe, yo perdonar. Perdonar. Muy bien. Gracias, Estoy Vivi. muy ¿Quién más? yo tiempo para subir más las evidencias. Y eso le genera estrés, le genera un Sí, conflicto, las evidencias. sí, sí. A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Será que no estamos manejando bien el tiempo y organizando en el tiempo? Porque eso también es un conflicto. Cuando no Mucha evidencia, sabemos, profe. mucha Mucha evidencia ahí. evidencia, Mucha, mucha. muchísima. Yo les voy a decir, ¿y ustedes a qué metieron a esta vaina? ¿A estudiar? ¿Y cómo evidencian lo que saben? ¿No? Ah, Sí, sí, profe, pero es que ya todo junto, inglés, comunicación, esa, la otra, ya pues No, es se que están metodología pasando. de la investigación, profe, no hemos terminado ni siquiera de la primera fase y ya no. y ya entonces otras cosas, mil y mil cosas ahí montadas. Fuera de la vida, pues, del trabajo y las otras, las Claro, empresas, todo queda muy duro, ¿no? No, 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 no. claro. Y es que eso nos genera un conflicto interior. Hasta desistimos de seguir estudiando por tanta cosa, porque nos Dios genera un mío, ya no nos conflicto. queda tiempo ya, profe. Pero sí, o sea, uno llega a un punto que uno dice, Dios mío, o estudio o trabajo, o atiendo la casa, o atiendo los hijos, o atiendo la empresa, y empieza ese, cierto, ese montón de cosas para hacer. Chicos, por eso es importante a veces darse una pausa. Mire, en este momento la salud mental en Colombia y bueno, y en muchos países, pero
Hablo de acá de Colombia, las cifras son altísimas. Eh, y los diagnósticos más comunes son depresión y ansiedad. Y yo digo, ¿y por qué? Porque le estamos corriendo al tiempo, o sea, todo es para allá, todo hay que hacerlo ya, las empresas piden todo para allá, en las universidades todo es para allá, el SENA todo es para allá, hay que hacer ya, ¿cierto? Es decir, estamos en una carrera de la vida y a veces nos vamos cargando con cosas que no nos corresponden. Entonces, hay cosas que sí. ¿Qué te daría a ti la paz en este momento? Decir, un respirito más con las evidencias. Wow, ¿cierto? Eh, no tener que hacer otro tipo de cosas. Maravilloso, ¿cierto? Pero resulta y sucede que aquí estamos. Entonces, aquí hay que aprender a mirar esas cositas y ponerse los lentes y empezar a organizarse. Por ejemplo, un cronograma, no sé si han visto el modelo Canva, que nos permite hacer qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es para allá, qué puede esperar, ¿sí? Y eso nos va dando a nosotros, de alguna manera, una organización del tiempo. Y eso, cuando uno se organiza, organiza como la mente, ¿cierto? Yo le digo la loca de la casa. ¿Por qué? Porque usted en un segundo piensa mil cosas. Y muy especial en las mujeres, así, histriónicas, histéricas, hermosas, ¿cierto? Porque los hombres van organizando, tin, tin, tin. Y los hombres hacen una o dos cosas. Pero las mujeres tenemos mil cosas en la cabeza. Entonces, usted está en este momento en la clase con la profesora Juliana, en la competencia de Enrique Lord Murtra, y está pensando no solo en las evidencias que le va a poner ahorita Juliana, sino en la evidencia de competencias, en la evidencia de inglés, en la evidencia de investigación, en la evidencia de Alexis, que no sé en qué tema irán con Alexis, y mil cosas. Y adicional a eso está pensando, ¿qué va a hacer de almuerzo mañana? ¿Qué ropa se va a poner mañana? Las facturas que tiene que pagar, todo la rutina que tiene para mañana. Es decir, y fuera de eso, está pensando en lo que pasó hoy durante todo el día, todo lo que le pasó, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, se angustia, se programa, trabaja todo el tiempo, por eso a veces le digo la loca de la casa, pero cuando usted se empieza a organizar y empieza a escribir, es decir, cómo organizar hilando todo lo que tiene que hacer, es preferible que se tome media horita y haga un cronograma, organice, o así sea una hora, pero usted dice, esto es lo urgente, lo hago tal hora, lo hago ta, a decir, tengo mil cosas y zapoteo todo un poquito, como decimos los paisas. ¿Cierto? Entonces, la invitación es esa. ¿Qué te roba la paz hoy? Y vi lo decía, aprender a perdonar. Claro, es que hay asuntos personales que tenemos que resolver. Mire, los 4 acuerdos, dice, son de Miguel Ruiz. Ser impecable con la palabra. A veces hablamos mucho sin necesidad de decir todo lo que tengamos que decir. Decir solo lo que realmente quieres decir. A veces le aumentamos más de la cuenta, ¿cierto? Y a esto, pongámosle, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, eh, ¿cuánto tiempo perdemos, por ejemplo, mirando Instagram y yo voy a decir así, chismoseando ahí lo que los otros publican en Facebook? Y a veces no somos productivos, ¿cierto? Entonces, realmente, y hay veces nos llenamos de cosas, información,
y hablamos más de lo que tenemos que decir. Lo otro, no tomarse nada personal. Miguel lo dice, lo que otros dicen y hacen es reflejo de ellos, no de ti. Y aquí están dos vías. A veces, si bien hay cosas y asuntos familiares y personales de la pareja que te incluyen, hay cosas que no te corresponden y que el otro tendrá que resolver. Y es su conflicto, el conflicto de él, y es su vida, ¿cierto? Así estemos juntos, así sean nuestros hijos también tienen que resolver problemas, porque nosotros no le podemos resolver todos los problemas a ellos, porque no le estamos dando herramientas para resolver sus propios problemas. No hacer suposiciones. No, yo creo que esta profe, Juliana, nos va a salir con un chorrero de actividades. No hay que suponer. Por ejemplo, y aquí me voy a meter con lo que están estudiando. Yo supongo que el cliente quiere esto. Yo supongo, porque eso es lo que normalmente quieren los clientes. Y no hay que suponer, por eso hay que escuchar bien el cliente, ¿cierto? Entonces yo le voy a hacer la publicidad a lo que yo creo, no a lo que el cliente realmente quiere. Hacer siempre lo máximo posible. Ve, a veces dice uno, lo máximo posible es que, ¿qué es lo máximo posible? Y nosotros decimos, lo humanamente posible. Pero a veces nos cogen las 3, 4 de la mañana trabajando. Y eso es humanamente posible. No está descansando lo suficiente para poder seguir avanzando. Y para cerrar esta primera parte, los invito a hacer una pausa, a tomarse un café con ustedes mismos, o un vino, yo no sé, o una cerveza, no sé, con ustedes mismos, con ese yo, para que empiecen a resolver y a clarificar un poquito las ideas. Los que son emprendedores y los que tienen empresa tienen 1000 cosas para hacer. Y eso es un mundo. A veces la gente cree, ay, no, tiene empresa, eso, o los que montan una vitrina y ya creen que están llenos de plata y solucionaron el asunto. No. A veces son 1000 cosas. ¿Cierto, Vivi? ¿Cierto, Harold? A ver, los emprendedores. Completamente, profe. Pagar nómina, profe. 3 Ah, millones de pesos mensuales que hay que levantarse ya. No, exacto. a veces se queda uno sin pagarse uno para poder pagar a un empleado y no dejar la gente pues, descubierta o sin trabajo. Muy complicado. Hoy en día Total, total. Es que es complejo, o sea, es decir, todo el tiempo estamos resolviendo asuntos. Todo el tiempo. Es una cosa de locos. Y hay que tomarse ese tiempo para respirar, porque o si no, chicos, ahí empiezan los conflictos. Y no los conflictos externos, son los conflictos internos. Nos enfermamos, vienen 1000 cosas. Y hay que a veces la pausa, tomarse el café y empezar a organizar. Entonces, sé que están abrumados con 1000 cosas, evidencias, trabajos, este estudio, o sea, que no es fácil ahora que la investigación, que una cosa y la otra, y cada competencia trae su complicación. Por eso quería hacerles esta pausita porque yo he visto y que están incluso haciendo de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, de todas las fases, están ahí trabajando y yo digo, pues se les vuelve un mundo todo eso, ¿sí? Pero aquí viene lo importante de tómese la pausa, organice su tiempo y dése un respirito. Organice bien sus cosas porque la verdad, chicos, a veces paga el cliente, paga el empleado, pagan los hijos, pagan la pareja y paga uno mismo
porque después viene la culpa para uno mismo. Pues pucha, yo no debía haber respondido así. ¿A mí qué me pasó? Se me salió el demonio y le dije, soy tantas, tantas por tantas al que no debía, ¿cierto? Y eso a veces no es sano, no es tan sano, porque viene la culpa. Bueno, cerrando este paréntesis, ahora sí les voy a mostrar lo de la competencia. Si quieren compartir algo al final de lo que acabamos de conversar, bienvenido sea. ¿Listo? Yo sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Profe, yo tengo una consulta. Dime. No sé si por ser promoción virtual se Sí. tiene acceso a lo siguiente. Me imagino que el SENA, como toda institución educativa, tiene un departamento de bienestar social, o sí, de bienestar. Y en Mm, ese departamento de bienestar debe de tener otro departamento de psicología. correcto. ¿Es así? Sí, Como sí. estudiante, como estudiante de promoción virtual, ¿se tiene acceso a acompañamiento psicológico o Sí, terapéutico? sí. ¿Y cuál es la ruta para acceder a él? Eh, Tengo la ruta en una línea de WhatsApp, es por el blog, pero sí, se llama Bienestar al Aprendiz. Y ustedes por medio del blog del SENA, de nuestro centro de formación, ustedes ingresan, llenan un formulario y tienen atención virtual. ¿Nos puedes hacer llegar eso por el grupo Claro cuando... que sí, claro que sí. Deme un segundito y ya se los busco porque hace poquito lo mandé y mandé la ruta de cómo hacerlo y mandé el link. ¿Listo? Fue a mí, profe, Ah, pero Natalia. nunca contestan. O sea, yo soy como del tipo de persona que si tengo cualquier situación, sí me gusta acudir al psicólogo. O sea, soy súper fan. Ok. Y yo hice la ruta que tú me dijiste, pero nunca se comunicaron. ¿No? Listo. Entonces, No. me mandas por favor el pantallazo. Yo me comunico con Moni. Mónica es la psicóloga de bienestar del aprendiz. Yo mañana voy para allá, para el SENA, y trato de hablar con ella a ver cuál es el tiempo establecido que ellos deben de tener de respuesta. ¿Sí? Pero entonces, ay, Natalia, entonces tú me compartes, porfa, eso en el grupo, la ruta. Profesor, la ruta, ya te Sí, la envío. compárteme la ruta al grupo de todos, donde están todos. Y me mandas el pantallazo, no sé, el formulario que llenaste o la fecha que fue, tu nombre completo, y yo mañana le pregunto a Mónica. ¿Sí? Eso fue hace como una semana, profe. Creo que sí. Pero no Listo. tengo el pantallazo porque es como que llenas un formulario y se va. Y se Y va. no te deja, o No sea, te. no te arroja como un radicado o cosas de esas, sino que se Ah, va. listo, Natalia. Entonces, un favor. Escríbeme tu nombre completo y tu documento de identidad y yo le pregunto a Moni mañana. Mañana yo voy para allá. Bueno, profe, gracias. Bueno, Harold, qué chévere. Tenemos otra psicóloga en el grupo. Bueno, también yo doy asesoría psicológica, también voy a promocionar, voy a hacer publicidad. También doy asesoría, pues, pero es aparte del SENA, listo, no es con el SENA, ya pues, sino que lo hago como Listo, profe. independiente. Ya lo compartí en el grupo. Listo, mil gracias. A ti, profe. Listo. Bueno, ¿alguna otra dudita? Una acotación, profe, que hoy estaba leyendo un informe anual que presentan a Sí. nivel de inteligencia artificial en Sudamérica y mostraban que el principal uso que se le está dando es como terapeuta. ChatGPT, por ejemplo, ahora en Norteamérica enfrenta varias demandas porque se ha documentado que en el sesgo de confirmación y en el afán de que la gente se quede en la plataforma,
está recomendando, por ejemplo, heroína, consumo de heroína para la ansiedad o para dolores, está sesgando afirmativamente que te debes suicidar si es lo que sientes profundamente hacer. Y eso es un tema bien delicado, porque pues uno al menos tiene Sí. cierto nivel de acceso a la información y a contrastar, pero hay gente que no, por ejemplo, muchachos de 9, 10, 12 años, es bien Ujú. complicado. Sí, me vi también un reporte que estaban diciendo que, o sea, total, todo se lo consultamos a ChatGPT, a Meta, porque sale en el WhatsApp. Y es asombroso cómo le responden. O sea, de una manera que eso es como irresponsabilidad también de la IA. Pues la verdad. Entonces, que están haciendo muchos controles también sobre eso. Pues no muchos, pero sí algunos controles, porque ya han notado pues como ese tipo de casos. Pero no, la verdad, chicos, es complicado. Complicada la situación. Hay que estar muy pendiente de nuestros niños, los que tenemos niños. En mi caso, por ejemplo, mi hija le pregunta cosas a ChatGPT y no sé qué. Por ejemplo, es que, ¿qué hacer cuando está aburrido? Y entonces, mamá, ¿me prestas el celular? ¿Para qué? Para mirar qué hacer cuando esté aburrido. Ah, mi amor, lo primero es no ver el celular. Vaya, mire a ver qué va a hacer. No se lo presté. Y les cuento lo más bonito. Se fue a jugar con sus muñecas, se fue a jugar golosa o rayuela. O sea, hay que dejarlos que se aburran. Lo que yo les decía ahorita, no hay que resolverles los problemas a los hijos. Hay que dejarlos que ellos también enfrenten esa realidad de no saber qué hacer, porque chicos, la verdad que nos está tornando un poquito y eso es lo que está haciendo la IA, tornándose un poquito difícil. Bueno, entonces, resulta y sucede, y para la evidencia, hay un texto larguísimo que se llama Conflicto armado en Colombia, son los 50 años, habla de los 50 años del conflicto armado en Colombia. Yo les traje un videíto resumiendo ese documento. ¿Cuál es la evidencia de ese documento? Hacer un mapa. Pero entonces yo les voy a enseñar, bueno, ustedes ya tienen, hablando de la IA, muchas herramientas. Suben el documento le hace el mapa, ¿cierto? Entonces por eso les decía que yo quiero facilitarles y más que mirar eso como que la evidencia, la cosa, no, entreguen, pero la importancia es usted que se queda con eso. Listo. Entonces les voy a poner el videito. Este lo hice con IA también. Vamos a escuchar. Colombia, un país de una belleza increíble y una gente con una fuerza admirable, pero también el escenario de uno de los conflictos armados más largos y enredados del mundo. Hoy vamos a recorrer ese camino. A veces muy doloroso, que ha buscado silenciar los fusiles para por fin construir un futuro en paz. Hay una fecha clave en toda esta historia, 24 de noviembre de 2016. Ese día, después de años y años de negociaciones, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz. Fue un momento, histórico, un intento audaz por terminar el conflicto armado más antiguo de este lado del mundo. Un paso gigante, sí, pero apenas el inicio de un camino todavía más desafiante. Ok, pero para entender de verdad lo que significó esa firma y bueno, todos los retos que vinieron después, tenemos que ir para atrás. O sea, ¿cómo es que se llega a un conflicto que dura más de 50 años y que deja heridas tan profundas en una sociedad? La respuesta, como casi siempre, está en el pasado. Y en el caso de Colombia, las raíces de la violencia son mucho más profundas de lo que uno se imagina. Estamos hablando de mucho antes de que aparecieran las guerrillas que todos conocemos. Mucha gente cree que todo empezó en los 60s, pero no. La historia es mucho más vieja. Hay que viajar hasta el siglo XIX para encontrar el origen de todo.
Una rivalidad feroz y muy violenta entre los dos partidos de toda la vida, el liberal y el conservador. Pensemos en una historia llena de guerras civiles devastadoras, como la llamada Guerra de los 1000 días, o en estallidos de violencia como el Bogotazo de 1948, cuando el asesinato de un líder político popular prácticamente incendió la capital. Y ojo, no eran cosas aisladas, ¿eh? No. Eran síntomas de una fractura política que simplemente no sanaba. Entonces, para tratar de parar esa violencia entre partidos, en 1958 se les ocurrió una idea, el Frente Nacional. Era básicamente un pacto para turnarse la presidencia entre liberales y conservadores durante 16 años. Y sí paró la pelea entre ellos, pero como suele pasar, creó un problema totalmente nuevo. Lo que pasó fue que le cerraron la puerta en la cara a cualquier otra opción política. El sistema se volvió una cosa de dos. Y claro, cuando la política no ofrece salidas, cuando no hay canales democráticos para el cambio, la violencia se convierte en una opción. Ese fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran las guerrillas en los años 60. Y a partir de aquí, todo se complicó. Vaya que sí se complicó. Lo que había empezado como una lucha, con raíces en el campo y en la política, se fue transformando en una guerra mucho más salvaje y con muchos más actores. Ok, año 1964. Aparecen en escena dos nombres que van a marcar la historia, las FARC y el ELN. Las FARC que venían más de las luchas campesinas y liberales por la tierra, y por otro lado, el ELN con una inspiración más marxista, muy influenciada por la Revolución Cubana. Dos orígenes distintos, pero un mismo camino, la lucha armada. Pero si hasta ese momento la cosa era complicada, en los 80 el panorama cambió por completo. Entraron nuevos jugadores y nuevos factores, que llevaron la violencia a un nivel que nadie había visto. A ver, fueron 3 cosas las que hicieron que todo empeorara, y mucho. Primero, aparecieron los grupos paramilitares de ultraderecha, como la SAUC, con la idea de combatir a las guerrillas por su cuenta. Segundo, el narcotráfico. El dinero de la droga se convirtió en el combustible que alimentó a todos los grupos armados. Y tercero, lo más terrible. En medio de esa guerra de todos contra todos, ¿quién quedó atrapado? La gente, la población civil. Pero ojo, que en medio de toda esa brutalidad, la idea de buscar una salida negociada, de hablar, nunca se apagó del todo. La historia de Colombia también está llena de intentos, a veces fallidos, de buscar la paz. Y esto es súper importante. El acuerdo con las FARC de 2016 no salió de la nada. Fue el resultado de décadas de intentar dialogar, de fracasar, de volver a empezar, con muchos grupos armados diferentes. De hecho, si miramos los años 90, hubo bastantes avances. Varios grupos importantes como el M-19, el EPL o el Quintín Lame firmaron la paz y dejaron las armas. Y eso fue clave, porque demostraron que sí, que era posible cambiar las balas por los votos. Y lo del M-19 en 1990, eso fue un antes y un después. No solo se desmovilizaron, sino que se metieron de lleno en la política y hasta ayudaron a escribir una nueva constitución para el país al año siguiente. Eso sentó un precedente importantísimo. Ahora, el proceso con las FARC fue otra historia, mucho más largo. Empezó en 2012. Pero justo cuando parecía que todo estaba listo, ¡pum! Octubre de 2016. Se hace un plebiscito para que la gente vote y por muy, muy poquito gana el no. Imaginen la incertidumbre. Pero, y aquí viene lo increíble, en lugar de tirar la toalla, se volvieron a sentar. En tiempo récord, ajustaron el acuerdo y un mes después ya estaba firmado y ratificado. Y con esa firma, la pregunta cambió. Ya no era cómo terminar la guerra, sino ¿y ahora qué? ¿Cómo se construye una paz que de verdad dure para siempre? Claro, porque el acuerdo no era solo un, ok, entreguen las armas y ya. Para nada. Era un plan súper ambicioso para transformar el país. O sea, para atacar, de raíz, las mismas causas que habían originado y alimentado el conflicto por décadas. El plan se sostenía sobre 6 pilares. Había de todo. Una reforma para el campo que buscaba resolver la desigualdad histórica, formas de garantizar que los excombatientes pudieran hacer política, un enfoque nuevo para el problema de las drogas y algo crucial, poner a las víctimas en el centro de todo, con promesas de verdad y justicia.
Y claro, se crearon mecanismos para vigilar que todo eso no se quedara solo en papel. Pero bueno, como se podrán imaginar, una cosa es firmar un papel y otra, muy distinta, es hacerlo realidad. Y es que ahí empieza lo más complicado. Los desafíos para construir esa paz completa son enormes. Los retos son inmensos. Primero, que todo lo firmado con las FARC se cumpla de verdad, allá en los pueblos y veredas más afectadas. Segundo, ¿qué pasa con el ELN, la otra guerrilla grande? Todavía falta un acuerdo con ellos. Y tercero, un hueso muy duro de roer, desmantelar a los grupos criminales que son herederos de los antiguos paramilitares y que siguen ahí sembrando violencia. Todo esto nos deja con preguntas muy de fondo. Después de tanto tiempo de conflicto, en un país con tantas divisiones y tantas heridas, ¿es posible construir una paz total mientras siguen existiendo otros grupos violentos? ¿Cómo puede una sociedad reconciliarse de verdad cuando la verdad duele tanto? Son preguntas difíciles y de las respuestas, bueno, de eso depende el futuro de Colombia. Colombia, un país de una belleza. Listo, chicos. Entonces, este videíto es el resumen del documento que les voy a pasar, ¿sí? ¿Qué dice la evidencia? Que deben de entregar un mapa conceptual. Listo. Entonces, digamos que la misma plataforma que me hizo el video, que es de Gmail, hace este tipo de mapas conceptuales. Entonces, yo les voy a pasar al grupo, les voy a pasar el documento para que usted, con la plataforma que usted desee, cree el mapa conceptual. ¿Les parece? Bueno, si quieren, listo. Si quieren, les voy a mostrar cómo se hace por Gmail. Es un correo, pues, de Gmail, lo pueden hacer por allí. Permítame. Yo les explico para los que no, pues, de pronto no tengan conocimiento, cómo hacerlo. Voy a buscar el documento. Es que tenía todo el material así, listico para la clase. Conflicto armado en Colombia es este. Listo. Entonces, permítame, paso por acá. Mientras paso el material, ¿me quieren aportar algo del video? ¿Qué entendieron? ¿Qué les llamó la atención? O ni idea, profe, yo con eso no me meto. Porque también es válido. Profe, para terminar peleando, tiempo sobra. Sí, yo soy muy reacia también a la política y a esas cosas y el conflicto armado, pero sí hay algo que quiero decir, y es que de alguna manera eso nos afecta a nosotros. O sea, es inevitable que no afecte esa violencia y, por ejemplo, toda la violencia que hemos vivido en el país, ¿cierto? Por muchos años. Entonces, mucho desplazamiento, muchas cosas. Y yo creo que a veces esa parte de la indiferencia a veces no es tan chévere. Mire, yo me pongo a ver, por ejemplo, hoy mostraba una noticia, normalmente no veo noticias, pero me impacta mucho ver la noticia de Cuba, ¿cierto? Yo decía, Dios mío, Cuba, de Venezuela. Y uno dice, a veces todos esos conflictos y todas esas cosas que afectan y que es ese conflicto externo de los que les hablaba ahorita y que no depende de nosotros, pero que de alguna manera tocan nuestras vidas. Y ahí es donde uno le toca sacar ese yo fuerte y decir, venga, ¿cómo resuelvo yo
esto que me está afectando, ¿cierto? Entonces, pues quería como cerrar el videito con eso. Bueno, chicos, Profe, pero es que dime, yo creo que el que no conoce su historia, como dicen, está condenado a repetirla. Y total, siempre es bueno saber qué es lo que ha pasado en nuestro entorno, así no nos toque directamente. Pues digo, como tú acabas de referenciar directamente, porque es lógico que a todos nos afecta, incluso en la economía, que es como lo que más todo el mundo resiente cuando suceden ciertas cosas. así es. Por ejemplo, hoy estaba viendo una noticia acerca de, bueno, es un tema, digamos, diferente, pero no tan diferente, Ujú. y es sobre el conflicto del Estrecho de Hormuz en Medio Oriente. Y la mayoría de las personas piensa que acá en Colombia nos va a afectar, pero ese estrecho es por donde pasa absolutamente casi el 80% del petróleo a nivel mundial y ya nos está afectando. Ujú. Así es, Natalie. Muchísimas gracias. Es verdad. Bueno, Y no debería afectarnos a Colombia, porque pues somos un país con bastante petróleo, pero desacelerar la industria petrolera en pro de políticas ambientales globales, pues ha tenido unos impactos que uno esperaría que no, o que no existieran esas problemáticas integrales y pudiéramos descarbonizar y utilizar otro tipo de energías alternativas, pero el conflicto ujú, armado internacional no lo permite, entonces nos arrincona, e incluso con el mismo gas, ya somos, pudiendo producir gas, ya somos dependientes del gas del que se gas. importa, y eso sube el precio y afecta la economía de los hogares. Así es, Mauricio. Muy bien. Muchísimas gracias por sus aportes. Bueno, entonces, los que de pronto lo quieren hacer por Gmail, ¿sí? El mapa conceptual del texto que les acabo de enviar al WhatsApp, también el texto está en la plataforma Desayuna, ¿sí? Porque ese texto es sacado de Desayuno. Listo, entonces, vienen aquí a los punticos y bajan aquí Notebook LM. Se tienen que loguear con su cuenta, todo. Vamos a mirar acá está. Se puso lenta la cosa. Tengo toda la señal. Toda la señal la tengo. Chicos, ¿ustedes sí ven que estoy compartiendo o no? Se quedó pegada en el Sí, correo. En el correo, profe. Sí, ok, sí. Ahí se quedó pegadito. Pero ya aquí supuestamente abrió. No. ¿Cómo se llama esta evidencia, profe? Perdón, ¿qué número? La evidencia se llama. Ya les voy a decir. Ya les voy a decir cómo se llama la evidencia. GA7240, ¿qué? Pero esa evidencia es. Espérenme, que la tengo acá. Me sacó de todo, hasta desayuno. No, ay no, sí. Se quedó pegado. Y ya nos quedan 5 minutos de reunión, profe.
Ya se va a cancelar. Ay, no, no puede ser. No, por eso abrí ya nos anunció que nos va a cerrar. Ay, Sí, Sí, profe, en pero 5 minutos. y Alex dijo que hasta las 7:30 podíamos estar en esta clase que él esperaba. No tuviéramos bomba. ay, Alex. Se le dije a Alex, por favor. Bueno, no, hagamos una cosa. No sé si, bueno, la idea es que hagan el mapa conceptual. Listo. Y respondan las siguientes preguntas. Yo les voy a pasar igual esto al WhatsApp, ¿listo? Esta es una de las preguntas. ¿Cómo construimos paz? Entonces, dice que resuelvan el caso, ¿sí? Pero entonces, dentro del caso, hay estas preguntas. Como ya vimos el documento, pues, el video y todo eso, y les pasé el documento, entonces la idea es que resuelvan estas preguntas en la última evidencia. Yo ahorita, mejor dicho, al WhatsApp les mando este pantallazo, les mando lo que deben de entregar y cómo se llama cada evidencia, ¿les parece? O sea, son 2 evidencias, ¿no, profe? Sí, El mapa y el coso del caso. exacto. Y las preguntas, ¿sí? Eso. Y eso. Y cada evidencia, yo ya les digo, ¿dónde van a colocar cada evidencia? Listo. Los que por favor no me han firmado asistencia, les agradezco. Chicos, muchísimas gracias. Dentro de 8 días va a ser el cierre de nuestra sesión. Y les voy a mandar pues como el reporte de las evidencias que llevamos a la fecha. Ya, profe, gracias.